Nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Evoquemos introspectivamente una imagen mental de nuestra forma física. Para ello, recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida, ausente de sustancialidad, con la forma y en la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil, constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino Rasana y el femenino Lana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Recordamos parte de ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde se abre y extiende como un embudo o como la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral hasta arribar a ese punto, localizado 4 dedos por debajo del ombligo, donde se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales. Suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco, el lunar y el femenino de color rojo o solar. El primero a la derecha del canal central para los hombres y en la posición inversa para la fisiología sutil de las mujeres. Así nos involucramos con la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de la respiración del ánfora o de la vasija. Inhalamos la forma o expresión pura del prana y exhalamos aquella ya obnubilada o contaminada. Al inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Retenemos la respiración, volteamos la atención sobre de sí misma. Intentamos reconocer y descansar en el estado y condición mental emergente más profundo, menos discursivo, más focalizado. Exhalamos con fuerza, liberando 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente a lo que conocemos como los vientos kármicos, y así fortaleciendo el viento de sabiduría que comúnmente reside en el medio del canal central. Hacemos esto 3 veces para el canal masculino, 3 para el femenino, culminando con la práctica del Bonpachen o de la gran vasija. En esta inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales, saturamos la capacidad pulmonar, retenemos la respiración, giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario. Así, mezclamos a los vientos kármicos con el viento de sabiduría. Exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular. Le abrazamos en el conocido puño adamantino mientras mantenemos los dedos índices ligeramente extendidos. Y así, cultivamos la yoga de las 9 respiraciones.
Transitemos a la meditación de estabilidad, la práctica de la recolección del respirar. Cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente, intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento rastro de ansiedad y tensión, lo relajamos. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginamos en nosotros penetra luz y claridad. Concebimos cómo la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua, que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y en la alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así, orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde-noche y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. ¿Las recordamos? La del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual, aquella propia del reino de las ideas. La sabiduría, vinculada a la reflexión, que nos permite propiciar la experiencia directa. Y la de la meditación, que nos conduce a su integración. Con esta instrucción presente, en silencio por unos minutos, dediquémonos al cultivo de esta dimensión y de este aspecto de la práctica. Así entonces, toda la atención sobre el respirar.
Fortalezcamos la estabilidad, ese estado y condición mental profundamente imbuido, del todo saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o es corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita, como un medio hábil, la presencia de una pequeña esfera luminosa, un ticle, en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. Una vez más, de experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación. Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Reconozcamos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos
a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza en realidad, lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla, su condición de ocio y oportunidad, sus 8 libertades, sus 10 riquezas, las personales, las circunstanciales, su fragilidad, lo fácil que es perderla, su transitoriedad, la gran oportunidad con la que en efecto contamos aquí y ahora, para intentar imprimir, para dotar a nuestras vidas de una dimensión de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio, del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre, en especial, señalemos a nuestra propia condición mortal. Y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca, podría ser hoy. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas, lo que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado siempre y por definición temporal y relativo. Así, y por lo que concierne a nuestra meta ulterior finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la conciencia y con ella, sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Fortalezquemos las positivas, las virtuosas, las edificantes. Señalemos, identifiquemos, debilitemos y trascendamos las negativas, las no virtuosas, las que nos lastiman y dañan. Exploremos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo. Y como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así insignificativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva. Finalmente, comprendamos las limitaciones propias, aquellas endémicas a la existencia condicionada, por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión. Como en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas, de la misma manera que nosotros.
Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto, y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa a la naturaleza abierta y clara de la mente, sus potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las diversas instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, los Arhats, los héroes, los Bodhisattvas, indirecta y simbólicamente, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran, auxilian y ayudan. Y a manera central, la figura del Ama, el vínculo con el Dharma, el punto en donde sus cualidades coinciden y se hacen a nosotros presentes, y así afirmamos: Lamala, Kyabsun Chio, Sanjela, Kyabsun Chio, Chula, Kyabsun Chio, Gendunna, Kyabsun Chio, Lamala, Kyabsun Chio, Sanjela, Kyabsun Chio, Chula, Kyabsun Chio, Gendunna, Kyabsun Chio. Transitemos ahora a la meditación de vacuidad. Imaginemos, sintamos como todo lo que nos rodea gradualmente se diluye o desvanece en el vacío. Este espacio, nuestra ciudad, país, continente y planeta. El universo con sus infinitos mundos. Nuestro cuerpo, referente físico con base en el cual comúnmente edificamos nuestro sentido de identidad personal. Todo ello se diluye, se desvanece en el vacío. Lo único que permanece es la función y expresión primaria de la conciencia, su mera claridad y darse cuenta. Descansemos en esta dimensión de la conciencia desnuda por un momento, en un estado y condición libre de elaboración. Transitemos ahora al Guru Yoga de Shakyamuni Buda. La fase de creación o generación. Imaginemos como frente a nosotros, a la altura de nuestro entrecejo y a 1,5 metros, se manifiestan 8 leones de nieve. Dispuestos en un cuadrángulo, recordamos representa la valentía, el arrojo, la osadía, que en el sendero y camino espiritual son por definición y naturaleza indispensables. Sobre sus lomos emerge un trono dorado y enjollado, que representa la realeza del estado lúcido y despierto de la mente, su natural dignidad. Sobre él mismo aparece una flor de loto blanca y luminosa de 8 pétalos abierta, que representa y simboliza nuestra naturaleza búdica, sobre la que se manifiestan un disco lunar y solar en forma de cojines, que representan tanto la red de cualidades positivas como la de la sabiduría profunda, las dos acumulaciones. Y sobre estos gradualmente se corporiza y manifiesta la figura de Shakyamuni Buda, radiante y luminosa, translúcida, ausente de sustancialidad, la síntesis entre la apariencia y vacuidad.
Se encuentra sentado en la postura adamantina, sus piernas entrecruzadas simbolizando así la maestría de la fuerza del samadhi. Con él, la plena funcionalidad mental. Su mano derecha, con el dedo índice extendido, toca la tierra, siendo la testiga de su victoria sobre el triple veneno, la ignorancia, el apego y la aversión. La izquierda descansa sobre de su regazo, la palma abierta inclinada hacia arriba, simbolizando el desarrollo de la atención sostenida. Sobre de la misma, la escudilla del renunciante, que a su vez contiene el néctar o elixir de la sabiduría y larga vida. Se encuentra ataviado con la vestimenta propia del bhikshu, elaborada en retacería de tela, simbólica de su victoria sobre el triple veneno. Como todos los mahasattvas, los grandes seres, manifiesta una pequeña protuberancia sobre la coronilla de su cabeza, el Ushnisha, que simboliza la actualización de sus potenciales cognitivos, energéticos y emocionales. Y así también despliega las 32 marcas mayores, como las 80 menores de un Buda, simbólicas de su maestría sobre las actividades liberadoras. Y en el que síntesis de los potenciales que en el sendero deseamos actualizar y obtener. Tomamos refugio y le decimos, querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Imaginamos, sentimos, Shakyamuni Buda nos sonríe. Se manifiesta contento y satisfecho por la determinación que tanto individual como colectivamente esta noche nos anima. En consecuencia, a su alrededor surge el campo del mérito, la comunidad de seres despiertos, constituida por miriadas de Budas y Bodhisattvas, de seres liberados, de Dakas, Dakinis y protectores, de Yiram, Shavakas, Pratyeka, Budas, Yogis y Yoginis. A nuestro alrededor aparecen innumerables seres sensibles, provenientes de los diferentes reinos de la existencia cíclica, el infernal, el fantasmal, el animal, el humano, el de los seres en contienda y los devas. Pero ahora a todos les concebimos dotados de la preciada plataforma humana, y así animados por el espíritu de la emergencia definitiva, la renuncia, que en nosotros comparten. Del corazón de Shakyamuni Buda se irradia un intenso haz de luz blanca. Se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones. Y al arribar al campo del mérito en este propicio detona una honda y profunda transformación. En consecuencia, Budas y Bodhisattvas reaparecen, pero ahora dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda. Con ello manifiestan la unicidad de la mente despierta. Budas y Bodhisattvas irradian haces de luz y claridad a todas las direcciones. Pero sentimos descienden sobre de nosotros como una lluvia de bendiciones, que a su vez establece un puente y vínculo de interacción entre nosotros y estos diversos seres de sabiduría. Grandes como montañas, pequeños como partículas de polvo, irradian réplicas de sí mismos, las que ahora se funden en la figura central de Shakyamuni Buda, incrementando su luz y presencia por 1000. La imaginamos como una montaña de oro iluminada por 1000 soles. Y ahora en la frente y coronilla de Shakyamuni Buda surge un halo de luminosidad de color blanco radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación física del cuerpo adamantino de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad
Es ahora irradiado de la frente del Buda hacia nuestra propia frente y coronilla. Penetra en nosotros, en los seres que nos rodean, como un espeso néctar que recorre las paredes internas de nuestro cuerpo y del mismo arrastra sus impurezas y oscurecimientos. Imaginamos, salen de nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano. Pero lo hacen en 3 etapas. En la primera imaginamos nuestras limitaciones físicas presentes nos abandonan de esta manera, como pus, sangre coagulada y ennegrecida, como humo oscuro, como miriadas de alimañas que al abandonarnos se diluyen o desvanecen en el vacío. Donde sea pertinente aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. Les reconocemos como el corazón de la purificación, el arrepentimiento que distinguimos de la culpa, la determinación de enmienda, la convicción indispensable para reorientar a nuestras vidas en la dirección positiva y segura que simbolizamos a través de la triple joya, la necesidad de cultivar y fortalecer una mente de vocación altruista, la bodhicitta, que nos ayude a contrarrestar la presencia del egoísmo, y el imperativo de corregir el daño que a través del cuerpo ya hemos propiciado en otros o en nosotros mismos. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Om dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz blanca imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación, descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Ahora imaginamos o sentimos cómo se lleva a cabo el proceso de la purificación verbal o comunicativa. Toda tendencia es el uso de un lenguaje que divide y que daña, que distorsiona o exagera la realidad, que actúa movido por fines autocentrados y egoístas. Imaginamos ahora de la garganta del Buda surge un halo de luminosidad de color rojo radiante. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. La síntesis de la perfección de la sabiduría. Un
Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado de la garganta del Buda hacia nuestra propia garganta y boca. Penetra en nosotros, nos satura, desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. En la superficie de este néctar aparecen esferas oscuras que representan nuestras limitaciones verbales y comunicativas, que al arribar al área de la cabeza se derraman por ojos, oídos, boca y nariz y se diluyen o desvanecen en el vacío. Una vez más, y donde sea pertinente, adecuado, aplicamos las fuerzas y poderes de oposición, el corazón de la purificación. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba A dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz roja, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones verbales, las comunicativas, se ven del todo purificadas. Salen de nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo, como miriadas de alimañas, o como pequeñas esferas oscuras que al abandonarnos se diluyen en el vacío. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza de la atención desnuda y sostenida. Por el poder de la luz roja, todas nuestras limitaciones verbales, comunicativas se han visto purificadas y descansamos en esta sensación por un momento. Y ahora imaginamos o sentimos como del área del pecho del Buda surge un halo de luminosidad de color azul radiante, el cual simboliza o representa la fuerza de purificación de la conciencia despierta de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y la vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado del pecho del Buda hacia nuestro propio pecho, el de los seres que nos rodean. Penetra en nosotros y nos satura desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Purifica nuestras limitaciones mentales y emocionales. Toda forma o expresión de ignorancia, de aferramiento, apego y aversión, de celos y orgullo. Una vez más y donde sea pertinente, intentamos aplicar las fuerzas y poderes de oposición, el corazón de la purificación. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Hum dentro de nosotros 3 veces. Hum.
Por el poder de la luz azul, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones mentales y emocionales se han visto del todo purificadas y descansamos en esta sensación por un momento en una condición libre de elaboración. Y ahora imaginamos o sentimos como estas tres luces son simultáneamente irradiadas del Buda hacia nosotros. Blanca por la frente, roja por la garganta, azul por el pecho, en nuestros respectivos puntos. Cualquier remanente de nuestras impurezas físicas, mentales y comunicativas se ve purificado. En nosotros se plantan las semillas para la eventual consecución de las diferentes cualidades de un Buda. Los kayas. Nuestro cuerpo se transforma en una matriz de luz y claridad multicolor. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de estas tres sílabas dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de estas tres luces, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, mentales y comunicativas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad multicolor a todas las direcciones, en cuya sensación descansamos por momento, en un estado de condición libre de elaboración.
Contemplando al Buda le decimos, querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe y nos dice, queridos hijos e hijas de la buena familia del Mahayana, les aseguro que a través de esta práctica sus limitaciones son en efecto purificadas. Se traslada y coloca sobre la coronilla de nuestras cabezas. Una vez más, 4 dedos por encima de estas, 8 por detrás de la línea original del cabello, viendo en nuestra misma dirección. Y procedemos a la fase de integración y perfeccionamiento. Recordamos con ella, emulamos la transición del morir y la transición del dormir. En estas, naturalmente se manifiesta la luz clara esencial de la mente, con la que pretendemos familiarizarnos y que pretendemos cultivar y estabilizar. Budas y bodhisattvas irradian haces de luz y claridad. Se disuelven y penetran por la coronilla de la cabeza de Shakyamuni Buda, incrementando su luz y presencia por 1000. Los 8 leones de nieve se disuelven en el trono dorado y encollado, este en la flor de loto, este en el disco lunar y solar, y estos en Shakyamuni Buda. Ahora Shakyamuni Buda irradia luz y claridad, penetra por la coronilla de nuestras cabezas y se funde en nosotros como el agua se diluye en el agua. Imaginamos que no queda resto alguno de nuestra identidad ordinaria y convencional animada por nuestra historia personal y reemergemos dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda, de sus habilidades, de sus cualidades. El universo reaparece como un Budaverso, como un entorno exaltado en donde todos los seres son Budas, los sonidos mantras, y donde todo es perfecto, radiante y luminoso. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de Shakyamuni Buda 108 veces. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha. Tayata Om Muni Muni Soha. Tayata Om Muni Soha. Tayata Om Muni Soha. Tayata Om Muni Soha. Tayata Om
Tata Muni Muni Mahamuni Soha. Ahora imaginamos que en el medio de nuestros cuerpos una vez más surge el canal central. Gotas neurales masculinas y femeninas, vientos sutiles primarios y secundarios, emprenden su travesía a la gota indestructible que comúnmente reside en el medio del mismo. Shakyamuni Buda se disuelve en luz y claridad penetra por el canal central y reaparece en el medio del mismo a la altura del corazón con sus ojos bien cerrados, lo cual emulamos. Vientos sutiles primarios y secundarios emprenden su travesía hacia la gota indestructible y gotas neurales masculinas de color blanco descienden por la parte superior del canal central. Las gotas femeninas de color rojo ascienden por la parte inferior del mismo, concentrándose en la parte superior e inferior de la gota indestructible. En el instante en que escuchemos el palmear de las manos, Shakyamuni Buda, quien tenía sus ojos cerrados, los abre. Le emulamos. Vientos sutiles, gotas neurales, súbitamente penetran en la gota indestructible. Esta se fisura y libera a la luz clara esencial de la mente, a la conciencia primigenia. Intentamos reconocer y estabilizar la misma por un momento. Descansar en ese estado y condición del todo libre de elaboración. Canal central. Shakyamuni Buda en el medio del mismo, ojos bien cerrados. Vientos sutiles, gotas neurales, hacia la gota indestructible en el centro del chakra del corazón. Al escuchar el palmear de las manos, Shakyamuni Buda abre sus ojos, le imitamos. En ese momento, vientos sutiles, gotas neurales, se inyectan a la gota indestructible. La misma se fisura y libera la luz clara esencial de la mente, la conciencia primigenia. Intentamos reconocer y atisbarle por un momento y descansar en la misma, tanto tiempo como nos sea posible. Y así terminamos por dedicar el mérito. Deseamos cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado o cultivado sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de Buda. No solo en nuestro propio especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. ¿Así es? Así es. Así es. Que wade nyudu dana mazandi juju nidu ache chamando padi sadaku pashu chanchup sanchorin pachema ke pana chechuji ke banyampa me payang kung ne kung du pawa shu.
Om Ahum Benze Guru Pema Siddhi Hum Om Ahum. Y así incorporamos y traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. ¿Dónde nos quedamos la semana pasada? ¿Me recuerdan? Perfecto, magnífico. Bien, recordarán, estamos hablando acerca de el karma. Es una de las reflexiones primarias en las que nosotros debemos de enfocar nuestra atención e investigación contemplativa a lo largo de la vida. No se trata de una ni periférica ni satelital en el estudio y la práctica del Dharma, sino en realidad es central para él mismo. Y por eso pertenece a este grupo o colección de prácticas esenciales de meditación analítica que conocemos como los pensamientos que orientan a la mente al despertar, ¿no es cierto? El de la apreciada vida humana, el de la muerte y la impermanencia, precisamente el del karma, y finalmente el señalamiento en torno a las limitaciones que son propias y endémicas a la existencia cíclica, a la vida condicionada. Bien, ahora, la palabra karma se refiere a un particular aspecto de la causalidad universal. Decíamos que todos los diferentes fenómenos que acontecen en el contexto del entorno fenoménico, que todos los diferentes fenómenos que allí acontecen, desde la perspectiva de la tradición budista, siguen un principio elemental de causalidad, operan, funcionan a través de este principio elemental de causalidad. Y que nosotros abordamos desde tres diferentes perspectivas. Recapitulando rápidamente, los fenómenos físicos y materiales ausentes de conciencia operan bajo el principio de influencia precisamente del principio de la causalidad universal, como por ejemplo pudiesen ser, la rotación de los planetas y el movimiento del aire y así subsecuentemente. También operan bajo ese principio, pero enriqueciéndose de aspectos alternativos y adicionales, las actividades que despliegan los seres dotados de vida y conciencia, pero cuya mente todavía opera bajo el contexto de la cognición dualista y la reificación, lo cual en esencia quiere decir el triple veneno, la ignorancia, el aferramiento, el apego y la aversión. La estructura causal que determina y reina sobre ese tipo de actividad es a la que llamamos karma, o simplemente le denominamos actividad contaminada, que es lo que quiere decir karma, ¿no? Contaminada precisamente por la presencia de la cognición dualista y la reificación. Y finalmente también, evidentemente, la actividad de aquellos que han logrado el despertar opera bajo el principio de la causalidad, pero una hora enriquecido, ¿verdad?, y ampliado a través de una conciencia que comprende la naturaleza de las cosas y por lo tanto es del todo lúcida y así entonces libre de la influencia, inercial de hábitos y tendencias inconscientes, ¿verdad? A ese tipo de causalidad, la que en efecto influencia y opera sobre aquellos seres dotados de vida, conciencia, pero ausentes de la cognición dualista y la reificación, denominamos ya sea actividad búdica o le describimos como el karma de sabiduría, ¿sí? Pero, como les comentaba simultáneamente la semana pasada, prefiero no emplear el término karma para no confundirse con lo que quiere decir en su contexto primario, ¿verdad?, en el que nos referimos a las actividades propias de los seres cuya conciencia, seres vivos y conscientes, dotados de volición, cuya conciencia está todavía o opera todavía bajo la influencia de la cognición dualista y la reificación, ¿sí? Bien, ahora,
Decíamos que en ese contexto, que simultáneamente es propio de la existencia cíclica o condicionada, lo que señalamos y describimos como el samsara, los seres sensibles podemos ejecutar acciones positivas, negativas y neutras, ¿recuerdan? Y que nuestras acciones emergen en dependencia de la presencia de tres elementos: la acción en sí misma, de mente, palabra o cuerpo, la motivación por la cual ese individuo ejerce y despliega dicha acción, y la circunstancia que engloba a la misma. Comentábamos la semana pasada que es consecuente a la combinación de estos tres factores que se consolida la naturaleza y el peso del karma, ¿sí? La naturaleza del karma tendría que ver con si este es positivo, negativo, neutro. El peso tiene que ver con cuán intenso es cada uno de estos factores, si es intensamente positivo o es débilmente positivo, si es intensamente negativo, débilmente negativo y así subsecuentemente. Bien. Hablábamos también de diferentes expresiones de este tipo de actividad, como por ejemplo es lo que denominamos el karma consecuencial, ¿recuerdan? O también se le conoce como el de propulsión. El tipo de acciones de mente, palabra y cuerpo, evidentemente aquellas que advienen de la matriz de la cognición dualista, que en efecto perpetúan nuestro vínculo hacia la existencia cíclica, pero que determinan el tipo de renacimiento que nosotros tengamos en una existencia futura. ¿Ok? Eso es lo que denominamos el karma consecuencial. Para ilustrarlo desde una perspectiva y óptica que lo puedan abordar y entender con facilidad, ¿no? Recordarán que dentro de la tradición budista y particularmente en la aproximación que al Dharma se hace en el Sendero del Diamante, se nos invita a establecer un paralelo entre el tránsito entre el estado de vigilia y el del sueño profundo sin sueños, con el tránsito entre el entreestado natural de la vida y el entreestado doloroso de la muerte. ¿Se acuerdan? Se nos invita también a establecer un paralelo entre el estado del sueño profundo sin sueños y el entreestado de la emergencia de la luminosidad base, el bardo del dharmata o de la talidad. Se nos invita a establecer un paralelo entre el entreestado o la experiencia de la ensoñación, la experiencia onírica, y el entreestado kármico del devenir. Y se nos invita finalmente a establecer un paralelo entre el tránsito entre la fase del sueño onírico y ahora, una vez más, el reingreso a la dimensión de vigilia con el renacimiento. Esto es el tránsito entre una vida y otra. ¿Se acuerdan? Este es un paralelo que se contempla importante de tener presente en el contexto de la instrucción y enseñanza del Sendero del Diamante. Así entonces, por ejemplo, cuando nosotros transitamos entre el estado de vigilia y el estado del sueño onírico, cuando en el estado de vigilia nosotros fortalecemos cierto tipo de impresiones o de alguna manera también fortalecemos hábitos y tendencias particulares, estos impulsan a la conciencia hacia una continuidad experimental particular dentro del entorno onírico, ¿no es cierto? Determinan, por ejemplo, el tipo de cuerpo, la identidad con la que el individuo cuenta en ese estado y transición. Determina, por ejemplo, simultáneamente el entorno y medio ambiente. Determina, influencia el tipo de estructura mental y emocional y por lo tanto el aparato de experiencia e interpretativo que desplegamos en el contexto de la experiencia onírica. Esto todo corresponde, si lo yuxtaponemos, al entreestado de la vida, el entreestado de la muerte, el entreestado de la emergencia de la luminosidad esencial y el entreestado kármico del devenir que precede al renacimiento. Esto todo corresponde a lo que hemos determinado o llamado el karma consecuencial, el karma experimental y el karma finalmente funcional. ¿Se acuerdan? El karma consecuencial son las acciones de mente, palabra y cuerpo que, dada su naturaleza,
dada su fortaleza, determinan el tipo de condición vital en la que el individuo experimenta renacimiento en una vida futura. El karma experimental es el que determina el tipo de experiencias a las que ese individuo se ve expuesto en esta o en vidas futuras. Y el karma funcional, pues el tipo de estado mental habitual que ese individuo despliega en esta o en vidas futuras. El estado mental habitual, bueno, lo ilustrábamos la semana pasada con el ejemplo, por ejemplo, de un niño, ¿verdad?, que desde muy pequeño manifiesta, por ejemplo, una conciencia de intolerancia o una muy dada a la ira, ¿verdad?, que aparentemente no tiene una causa, pero desde la perspectiva budista la tiene, pero no en esta vida, sino en la continuidad de la conciencia y en el vínculo que tiene a las vidas previas, ¿verdad? Eso tiene que ver con el karma funcional. O en contraste, hay niños que desde una muy temprana infancia manifiestan una actitud dotada de gran paciencia, de gran tolerancia, ¿verdad? La ausencia de aflicciones mentales y emocionales y así subsecuentemente. Eso también corresponde a lo que se cultivó y fortaleció en vidas previas, ¿sí? Y tiene que ver con lo que denominamos el karma funcional, ¿sí? ¿Se entendió eso? Va de nuez, porque veo que dicen sí y otros no. Desde la perspectiva de la tradición budista, la totalidad del mundo fenoménico funciona y opera bajo el contexto del principio de la causalidad universal. En esencia, lo que por esto quiere decir y transmitirse es que nada viene de la nada y algo no se desvanece o diluye en nada. ¿Ok? Todo opera bajo la estructura de causas y consecuencias, que por supuesto también se estructuran de formas muy complejas en dependencia de la presencia de los diferentes factores que las determinan. Ahora, dividimos la manera en que funciona ese principio en tres grandes dimensiones, como lo hace en el contexto del entorno de las entidades inánimes, las que carecen de vida y conciencia. A eso es a lo que describimos, señalamos como el esencial principio de la causalidad universal. Cómo opera y funciona en el contexto de los seres dotados de vida y conciencia, pero cuya mente todavía emerge bajo el dominio de la cognición dualista y la reificación, y por lo tanto, naturalmente, el velo de las aflicciones mentales y emocionales, y en el contexto de lo que denominamos la existencia cíclica o la vida condicionada. Eso es a lo que nosotros técnicamente describimos como actividad contaminada, porque se refiere a la actividad de mente, palabra y cuerpo contaminada por la cognición dualista y la reificación, y eso es lo que de forma primaria describimos con el término karma. ¿Ok? Aquí karma quiere decir acción, pero se refiere a una clase especial de acción, la que despliegan los seres dotados de vida y conciencia, cuya mente opera todavía bajo el influjo, la presencia, la influencia de la cognición dualista y la reificación. ¿Ok? Por tanto, una mente contaminada por la condición resultante de esa cognición, que es el aferramiento y la aversión. Y por tanto, el sufrimiento. ¿Ok? Y finalmente, la acción de la causalidad moral en el contexto del entorno de vida y cognición de aquellos seres del todo ausentes de ignorancia, aferramiento, apego, aversión, cognición dualista y la reificación. En otras palabras, la conciencia lúcida, despierta y plenamente actualizada de un Buda. ¿Sí? A eso nosotros le denominamos, ya sea karma de sabiduría, o para no usar la palabra karma y no nos confundamos con la categoría previa o anterior, simplemente actividad búdica. ¿Sí? Son las tres primarias expresiones, la manera en que opera y funciona en tres universos, ¿verdad? El principio de la causalidad universal. Ahora, nos vamos a concentrar exclusivamente y por un momento a una de estas categorías, que es la de la actividad que los seres dotados de vida y conciencia, aquellos todavía dominados por la presencia de la cognición dualista y la reificación, ejecutan, despliegan, ponen en movimiento lo que llamamos karma. ¿Sí? Bien, ahora, esa actividad depende de tres elementos, tres factores. Decíamos, primero, la acción en sí misma de mente, palabra o cuerpo.
la motivación por la que esa acción se ejecuta o lleva a cabo y la circunstancia en la que esa acción se despliega. La circunstancia, por ejemplo, es un factor que no puede ignorarse. Como ejemplo, no es lo mismo tomar un bolillo porque se tiene hambre o para salvar la vida de alguien en un estado de tremendo deterioro físico, a tomar un bolillo porque estás aburrido y no tienes otra cosa que hacer. La circunstancia es diferente y por lo tanto determina, ¿verdad?, una impresión mental distinta y por lo tanto también una serie de condiciones externas distintas a las que el individuo tendrá que enfrentarse, ¿no? Bien, ahora, en ese contexto hablamos de el karma positivo, el karma negativo y el karma neutro. ¿Se acuerdan? El karma positivo se refiere a las acciones de mente, palabra y cuerpo que en términos generales mejoran las condiciones de vida presente y futura en el agente de la acción, en el agente que ejecuta dicha acción e indirectamente en aquellos que le rodean. ¿Ok? Sin embargo, este tipo de acciones no son liberadoras, porque en realidad perpetúan la condición de esa, digamos, dimensión vital. Dábamos el ejemplo la semana pasada del cómo cuando nosotros transitamos el entreestado del soñar, que es muy similar al entreestado del vivir, ¿verdad? En el estado del soñar, nosotros podemos también desplegar acciones positivas, negativas y neutras, de mente, palabra y cuerpo. Y esas acciones positivas, negativas y neutras de mente, palabra y cuerpo que el ser sensible despliega en el sueño, naturalmente influencian el contenido del sueño y la experiencia que de él tenemos o derivamos. Pero algo no pueden hacer, que es liberar al individuo del sueño en sí mismo. De hecho, estas acciones que emergen de la matriz de la confusión y la ignorancia en torno a la naturaleza de la experiencia por la que se transita, esto es, acciones que el individuo despliega, pero en inconsciencia del hecho de que lo hace en el contexto de un sueño, y por lo tanto la condición ilusoria de las apariencias que le caracterizan. Por lo tanto, estas acciones, ¿qué efecto tienen sobre esa condición onírica? La fortalecen y la perpetúan. Por supuesto, y como comentábamos previamente, es mucho mejor nosotros propiciar una condición onírica positiva que una negativa. Pero sigues inmerso, finalmente, en la tiranía propia del sueño. Si lo que buscas es del todo liberarte de la misma, es insuficiente la ejecución de esas acciones positivas, la evasión de aquellas negativas y la transformación de las neutras. Lo que tienes que hacer es despertar, ¿sí? De la misma manera, en el sueño de la vida, usando esa metáfora, nosotros podemos ejecutar acciones positivas, negativas o neutras. El problema es que esas acciones, tanto las positivas, negativas como neutras, son descritas como unas contaminadas. ¿De qué están contaminadas? Primariamente de la ignorancia y la confusión. ¿De qué? De la naturaleza del estado y condición por la que se transita, al que el individuo que aporta y proyecta realidad objetiva. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿cómo reacciona ante esas condiciones? Una vez más, a través de la matriz primaria del apego y la aversión. Y así se detonan las 84,000 distintas aflicciones mentales y emocionales. Y se perpetúa ese tipo de condición. Si nosotros buscamos liberarnos de la misma, se necesita algo más que, por ejemplo, la ejecución o el fortalecimiento del karma positivo. Lo que se necesita es el cultivo de la mente de sabiduría. Y en ese contexto, ¿qué se entiende por la mente de sabiduría? La que comprende, entiende la naturaleza ilusoria de esas apariencias, su vacuidad, ¿sí? El que no tienen ni identidad intrínseca, como tampoco poseen las cualidades sustanciales que comúnmente les proyectamos y atribuimos. ¿Ok? Es solo esa conciencia de sabiduría la que nos puede liberar de la continuidad de la existencia cíclica. Pero simultáneamente, esa conciencia de sabiduría empoderada por el mérito es mucho más poderosa que una conciencia de sabiduría debilitada por las acciones negativas. ¿Se entendió eso? Y por ende, por supuesto que en la tradición budista se enfatiza la importancia de cultivar el karma positivo y evadir el negativo. Sin embargo, se señala que esa estrategia
por sí misma es insuficiente para liberarnos de la existencia cíclica. En ese mismo contexto hablamos de un tipo de actividades que tiene una influencia particularmente importante en la continuidad de la conciencia, específicamente en el renacimiento. A eso es a lo que llamamos karma de propulsión o el karma consecuencial, porque propele a la conciencia a una nueva condición y circunstancia vital, ¿verdad? Porque propicia una consecuencia vital determinada. Por eso se le llama de propulsión o consecuencial. El tipo de karma que, por ejemplo, el individuo propicia, produce, fortalece en esta vida, que determina si experimento en continuidad el renacimiento en el reino humano o, por ejemplo, en el reino de los seres fantasmales, ¿no? Si lo hago en un cuerpo sano o en un cuerpo enfermo, y así subsecuentemente. También lo que denominábamos el karma experimental, las acciones de mente, palabra y cuerpo que influencian y determinan el estado mental y emocional promedio del individuo, el tipo de estado mental por el que transita a lo largo de la vida, ¿sí? Evidentemente este se afirma y entiende, no emerge de la nada, también proviene de causas y consecuencias. El karma, ¿pero de qué tipo? El experimental que se cultivó en una vida previa. ¿Se entendió esa idea? ¿Sí? Bueno, también hablamos del denominado karma funcional, que son las acciones de mente, palabra y cuerpo que determinan, el karma funcional es el que determina el estado habitual de nuestra, el estado mental habitual de nuestra nueva vida. Y el karma experimental, el tipo de experiencias con las que nos topamos en esa vida. ¿Sí? Nada viene de la nada. Ni nuestro cuerpo, ni nuestra condición vital, ni las experiencias a las que nos vemos expuestos en la vida, ni los estados y estructuras mentales con las que las experimentamos. ¿Hasta aquí vamos? Bueno, muy bien. Ahora, también en ese contexto, decíamos, está el karma individual, pero también podríamos hablar del karma colectivo, ¿sí? Ahora hay que tener cuidado, porque cuando hablamos acerca del karma colectivo, no debemos olvidar que este no es otra cosa que la suma de la colección de karmas individuales. Y que si el karma individual no se propicia, esa, digamos, estructura kármica no puede insertarse en el contexto de la maduración del karma colectivo. Eso es bien importante. Esto es, no piensen ustedes que ustedes pueden participar, por ejemplo, del fruto, de la consecuencia de las acciones contaminadas ejecutadas por una colección de individuos si ustedes no generan un vínculo con ellas. Esto también sería irracional, porque implicaría el que nosotros podemos vernos expuestos y experimentar la consecuencia de una acción con la que no tenemos vínculo, que no propiciamos, que no ejecutamos. Y eso sería tanto como afirmar que nosotros podemos ser presa de un efecto sin haber cultivado la causa. Viola el principio primario de la causalidad y particularmente de la causalidad moral. ¿Sí? Ahora, entonces, para que tú participes del florecimiento del karma colectivo, tienes que insertarte en este a través de la ejecución del karma individual. ¿Sí? Simplemente lo que el karma colectivo es una condición en donde acciones similares propician una condición resultante que afecta simultáneamente a una colectividad de individuos que participaron en la ejecución, en la expresión, en el reforzamiento de un karma individual, pero que se inserta en una colectividad. Suena muy complicado, pero con un ejemplo quizá lo podemos ilustrar con facilidad, ¿no? ¿Cuál sería qué vislumbran, atienden como el florecimiento de un karma colectivo en una ciudad como la nuestra? Bueno, hoy yo lo experimenté, el tráfico. ¿Sí? Primero, ¿por qué es que el tráfico es consecuente del karma colectivo? Porque el tráfico no es otra cosa que el resultado de la acción colectiva de un sinnúmero de seres sensibles. Ahora, ¿de qué tipo de seres? Pues como nosotros, aquellos todavía dentro del contexto del samsara, ¿verdad? Y por lo tanto, trátase del florecimiento de condiciones que siguen en nosotros propiciando conflictos y dificultades recurrentes. Hasta aquí me siguen. Bien, ahora, ¿cómo se produce el tráfico?
¿El tráfico de qué es consecuencia? De acciones colectivas. Todos los automovilistas, ¿no? Sin embargo, tú no puedes participar de esa estructura colectiva, el tráfico, que emerge en dependencia de la actividad de múltiples automovilistas, si tú no eres automovilista. ¿Cómo participas del tráfico si no estás dentro del tráfico? ¿Me doy a entender? Para que tú experimentes esa condición, el tráfico, tienes que participar en el mismo. Y eso implica una acción individual como automovilista que se inserte dentro de esa colectividad. Ahora, la acción colectiva de todos los automovilistas de la Ciudad de México producen como natural consecuencia una que les afecta colectivamente e individualmente, el tráfico. ¿Se entendió esa idea? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un karma familiar, ¿sí?, no lo entiendan como una especie de maldición que te flagela sin que tú puedas hacer nada al respecto y en la misma no tengas responsabilidad alguna, como si fuese algo que tú heredas sin deberla ni temerla. ¿Me doy a entender? No es como funciona. El karma familiar se refiere a una colección de actividades colectivas de esta familia que florecen simultáneamente para toda esa familia. Claro, tú podrías decir, oye, pero por ejemplo, yo no recuerdo participar de esas acciones. ¿Por qué las sufro? Bueno, porque quizá esas acciones son acciones que desplegaste en una vida previa. Y lo hiciste en ese conjunto de individuos que hoy son familia. De hecho, es muy probable que esas acciones sean el vínculo que te pues acerca en términos de familia. ¿Se entendió eso? Bueno. Y es complejo porque, por ejemplo, ¿no? Si tú te subes a un avión que se va a estrellar, todos los que están en ese avión tienen el karma, han generado el karma individual, pero que ahora florece colectivamente en ese conjunto de personas que se suben al avión para experimentar ese accidente. Ahora, ese efecto no es necesariamente tan solo uno. Esto es, el que el avión se estrelle no quiere decir que todo el mundo se va a morir. Tú puedes tener el karma de subirte a ese avión que se va a estrellar y sin embargo el karma de sobrevivir el accidente y ser el único que sale vivo, coleando, quitándote el polvo y sin un rasguño. O en contraste puede suceder lo opuesto. Todo mundo sale ileso y tú eres el único que se muere. Porque todos no tenían el karma para morir en el accidente, pero tú sí. O todos tenían el karma para morir en el accidente y tú no. Pero todos teníamos el karma para experimentar el accidente. Ahora, el karma es complejo, porque al mismo tiempo se refiere a la condición interpretativa mental de las condiciones vitales. Todos tenemos el karma de experimentar ese accidente, pero todos lo experimentamos de forma distinta. Porque la experiencia que tenemos de ese accidente también emerge en dependencia ¿de qué? De nuestros condicionamientos, tendencias y hábitos, ahora mentales y emocionales. No sé si me doy a entender, ¿sí? No sé, imagínense que todos trabajamos para una empresa y todos somos despedidos de esa empresa. Sí, todos tenemos el karma o generamos las condiciones y circunstancias para vincularnos con ese entorno laboral colectivamente. Todos individualmente generamos las condiciones para ser despedidos de ese entorno laboral, pero cada quien interpreta esa experiencia de forma distinta. Por ejemplo, para unos es una tragedia y para otros es una enorme liberación. Por tanto, para unos trátase de una condición concebida como negativa, flagelante, y para otros es una condición concebida como positiva y liberadora. ¿Por qué es esto posible? Es posible por algo central de la filosofía budista. Porque esa condición no tuvo o tendrá jamás identidad intrínseca. Y porque no tiene identidad intrínseca, no existe objetivamente dotada de un significado fijo, no es en sí misma ni positiva ni negativa, lo es en dependencia de muchas condiciones y circunstancias, entre las cuales no puedes extraer o eliminar la propia designación mental o conceptual, la manera en que tú interpretes esa condición y circunstancia. Y al mismo tiempo, ese marco o, digamos, esa estructura mental y emocional de
experiencia e interpretación no viene de la nada, es simultáneamente consecuente ¿de qué? De acciones previas que precisamente fortalecen ese marco de experiencia e interpretación. Esa es la dimensión de hecho primaria del karma. Esto es el significado primario más elemental del karma, tiene que ver con esa estructura de experiencia e interpretación con la que tú decodificas el mundo de tu experiencia y que en ti simultáneamente opera comúnmente ¿de qué manera? Inconsciente, habitual y compulsivamente. No tiene que ser así, pero es así. De hecho, cuando rompes ese círculo vicioso, ¿verdad? De estructura de experiencia e interpretación habitual y compulsiva, te liberas de la necesidad de la continuidad de la misma. Ese es el momento en donde el karma, como tal, la actividad contaminada, se purifica y se transforma en actividad búdica, ¿sí? Pero para ello tiene que darse un acto de enorme madurez en el perceptor. Y eso no acontece cuando vives en piloto automático, evidentemente. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Se entendió todo esto? Si no, por favor, díganme, lo explico hasta que se entienda. Bueno, muy bien, ahora. Hablábamos del karma positivo, negativo y neutro, ¿verdad? Insisto, el karma positivo, negativo o neutro es la acción contaminada que despliegan, ejercen los seres dotados de vida y conciencia todavía bajo el dominio, el influjo, la influencia de la cognición dualista y la reificación. Ahora, esas acciones, tanto positivas como negativas, pueden manifestarse dotadas de diferentes grados de fuerza o intensidad. ¿Sí? Esto es, tú puedes desarrollar un intenso karma negativo o un incipiente karma negativo. O puedes desplegar un intenso karma positivo o un incipiente karma positivo. ¿Cuáles son algunos de los factores que influencian lo que llamamos en el contexto de la tradición budista el peso del karma? El peso quiere decir la intensidad del mismo. ¿Sí? Se le llama en la tradición budista peso, pero es una metáfora, quiere decir la intensidad. Bueno, lo primero es claro, ¿verdad? Decía, el karma está compuesto de 3 factores: acción, motivación y circunstancias. ¿Se acuerdan? Estos 3 elementos en combinación que al mismo tiempo cambian, momento a momento, determinan el resultado y por lo tanto la naturaleza de la acción, si es en efecto positiva, negativa o neutra. Les preguntaba cuando planteaba esto, de estos 3, ¿cuáles piensan es el más importante, el más poderoso, el más influyente? La motivación. Por lo tanto, también se contempla que la intensidad de la motivación tiene una influencia muy importante y determinada en la conformación del peso del karma, tanto positiva como negativamente. Una acción ejecutada con una motivación intensamente aflictiva, intensamente, por ejemplo, violenta, produce un karma particularmente fuerte negativo. Pero una acción que puede ser violenta, pero con una motivación muy tenue y muy débil, también produce una consecuencia negativa, pero mucho menos negativa. ¿Se entendió eso? Bien, entonces, el primer elemento que determina el peso del karma es la intención de la motivación. Entonces, ¿qué creen que debe de ser para nosotros un objeto importante de exploración contemplativa? Si el karma está en buena medida determinado por la motivación y el peso del karma en buena medida está también determinado por la fortaleza o la intensidad de la motivación, podemos darnos el lujo de vernos movidos por motivaciones inconscientes. No, no podemos darnos ese lujo. Por lo tanto, ¿de qué tendríamos que ser conscientes? La motivación por la que llevamos a cabo la totalidad de nuestras acciones vitales, las de mente, palabra y cuerpo. Ahora, esa no es la condición por la que hoy transitamos. Gran parte de las acciones de mente, palabra y cuerpo que nosotros desplegamos, todas las que están movidas por alguna motivación, no son inconscientes. ¿Sí?
porque esas acciones y la motivación que las anima en nosotros opera de forma inercial, habitual, compulsiva, ausente de conciencia. Bueno, entonces, una observación, una invitación, un llamado importante de la instrucción de sabiduría del Buda Dharma es hacer de nuestra motivación una consciente. ¿Cuál es un instrumento con el que contamos para lograr ese objetivo? La recolección, ¿sí? Y la fuerza de la introspección, volcada sobre la intención con la que llevamos a cabo diferentes acciones. ¿Hasta aquí me siguen? Bueno, muy bien, muy importante, ¿eh? Y no se hagan tontos, porque a veces, de verdad, somos como las personas que en nuestra cultura se dice, tiran la piedra y esconden la mano, ¿verdad? Entonces tienes que ser consciente si tiras la piedra, porque tiene consecuencias para ti, siempre, ¿ok? Bueno. El segundo factor que influencia el peso del karma, sea negativo o positivo, es la habituación en el tiempo. Esto es, ¿no? No es lo mismo ejecutar una acción negativa una sola vez a ejecutar la misma acción negativa recurrentemente a lo largo del tiempo, en muchas diferentes dimensiones, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que te gusta no es lo mismo cederle tu asiento a alguien en el transporte colectivo una vez a cederle tu asiento al que más lo necesita recurrentemente a lo largo de la semana. Evidentemente, cuando la acción se multiplica en el tiempo, también se fortalece, se hace cada vez más sencilla, se puede expresar y manifestar con mayor facilidad, ¿no? Si le pegas a una bola de golf una sola vez en tu vida con un palo de golf, ¿verdad? Esto tiene un efecto diferente, así todos los días juegas golf y te entrenas en golpear esa pelota recurrentemente, ¿verdad? Cuando haces esto, pues serás mucho más preciso, será mucho más fácil controlar la trayectoria de la bola, ¿verdad? ¿A dónde va? ¿A dónde pretendes aterrice? Y la facilidad con que llevas a cabo esa acción simultáneamente. Entonces, otro elemento que influencia el peso del karma es la habituación en el tiempo. Entonces, no es lo mismo gritarle a un ser querido una vez que gritarle todos los días. ¿Sí? Igual, ¿no? Desde una perspectiva positiva. No es lo mismo ser paciente y tolerante una vez en tu vida que serlo todos los días. El resultado de las acciones es diferente. La intensidad del resultado, de las impresiones, hábitos y tendencias que se generan son diferentes. Para ilustrarlo de una forma muy simple, no es lo mismo en la playa quitar solamente, ¿verdad?, un manojo de arena a pasarte todo el día cavando en la arena. Si te pasas todo el día cavando en la arena, vas a fabricar un pozo muy, muy hondo, ¿no? Si cavas una sola vez, no es que no tenga resultado, lo tendrá acorde a la acción. Vas a remover algo de arena, pero muy superficialmente, a diferencia de hacer un gran pozo. ¿Se entendió eso? Muy bien. Así que de nuevo, este es un objeto de atención y recolección. No solo debes de atender la motivación con la que ejecutas una acción, ¿sí?, o la intensidad de esa motivación, qué tan poderosa es. No es lo mismo decir, ay, muérete, a muérete, ¿verdad? La intensidad de la motivación genera una diferente impresión. Pero también tenemos que hacernos conscientes de cuán recurrente es una acción en la vida, porque eso nos ilustra el tipo de karma que producimos. Tercer factor que influencia el peso del karma es que la acción daña o beneficia a individuos o grupos de personas que contribuyen positivamente con la sociedad, ¿no? Si tu acción daña o beneficia a estos individuos, también esto determina el peso del karma, ¿sí? Esto es, si tú llevas a cabo una acción negativa en contra de
el Chapo Guzmán no es lo mismo a llevar a cabo una acción negativa en contra de Mahatma Gandhi. ¿Por qué? Porque uno y otro tienen efectos y tienen una influencia muy diferente en el mundo y en el entorno. Mahatma Gandhi es una fuerza de purificación o fue una fuerza de sanidad, de amor y bondad para el mundo. Por lo tanto, lastimar a alguien así tiene un efecto muy negativo sobre de ti. Porque al mismo tiempo, al afectar a esa persona, inhibes el beneficio que trae a miles de personas. Y por lo tanto, tu karma no solamente está vinculado con la afectación a esa persona, sino con el efecto positivo que esa persona hubiera podido tener en tantos que tú has coartado a través de esa acción negativa, como por ejemplo matarle. En contraste, si matas al Chapo Guzmán, no es que eso no tenga una acción, no tenga un efecto negativo en sí. Pero dado el hecho de que este era una fuerza de detrimento para la sociedad, liberas a la sociedad de esa fuerza detrimental. Claro, si tu motivación es una de agresión y negativa, va a ejercer un resultado negativo en ti, pero no de la intensidad que ejercerlo contra alguien particularmente positivo. ¿Se entiende esa idea? ¿Sí? Y por último, otro factor que influencia el peso del karma, el cuarto, es el entusiasmo con el que se ha abrazado la acción o el comportamiento a lo largo de la vida. Esto es, no es lo mismo, por ejemplo, imagina una condición en la que matas a alguien por accidente, ¿verdad? Das la vuelta en una esquina, no te fijaste, pasa un ciclista y lo atropellas y se muere. No es lo mismo eso. Y cuando eso acontece, sales del coche, ves el resultado y generas profunda pena y arrepentimiento, a ver a ese ciclista, montar en ira porque no te deja pasar, solidificarlo como la causa de tu sufrimiento y atropellarlo conscientemente. Después bajar, ver que sigue vivo, meterte a tu coche y echarlo en reversa sobre él de nueva vez. Y una vez que está descuartizado, despanzurrado, decir, qué bueno que te maté, desgraciado. Evidentemente el resultado kármico es diferente. La intensidad con la que se cultiva esa impresión. El entusiasmo con el que se ha abrazado la acción o el comportamiento, tanto negativo como positivo, ¿no? Por ejemplo, positivo. No es lo mismo regalarle a un ser querido que te gusta una casa, pero tan rápido como se la regalas, te arrepientas de habérsela regalado. ¿Sí? O bueno, ya no, imagínate que ya no se la puedes quitar, ya la acción positiva se llevó a cabo, pero disminuyes la impresión y el resultado en consecuencia de arrepentirte de habérsela dado. En contraste, imagínate regalar la casa y celebrar que regalaste la casa. Entonces, esa acción positiva se multiplica, se fortalece, no solo en términos de la acción y la consecuencia externa, sino de la impresión mental, que recuerden es el interés primario del karma. El hábito que se genera en la mente. ¿Hasta aquí me siguen? Entonces estos son los 4 factores que influencian el peso del karma. La intensidad de la motivación, la habituación en el tiempo, que la acción dañe o beneficie a individuos o grupos de personas que contribuyen positivamente o negativamente con la sociedad, el entusiasmo con el que se abraza la acción o el comportamiento a lo largo de la vida. ¿Hasta aquí vamos? Bien. Ahora, también la tradición budista señala hay un cierto orden en la manera en que el karma florece. Porque karma es acción de mente, palabra y cuerpo. Y por tanto podemos entender a lo largo de tan solo un día, nosotros producimos una enorme cantidad de karma, ¿verdad? ¿Debe de existir o no, debiésemos preguntarnos, algún tipo de orden en el que ese karma florece? Bueno, la respuesta budista es positiva. Sí, hay un orden en el que el karma florece. Y es el siguiente, se dice, el karma más pesado florece primero, lo hace antes que el más débil. Ahora es de sentido común. Si tienes, por ejemplo, un cuenco y le haces a ese cuenco un hoyo en la parte baja y pones una serie de balines de metal de diferentes pesos, ¿cuál es el primero al llegar abajo?
el más pesado. ¿Sí? De ser igual el peso de dos o más acciones, esto es, si el peso es igual, ¿cuál florece primero? El karma que se encuentra manifiesto en el momento de la muerte florecerá primero, ¿verdad?, al karma que procedió a la muerte. Por ejemplo, en una vida futura, ¿cuál será el karma que florezca primero? ¿Verdad? Si dos karmas son igual de intensos, el que se ejecuta más cerca al evento que se experimenta, ¿no? ¿Sí? Entonces el karma que ejecutaste antes de morir florecerá antes de que el que ejecutaste muchos años antes de morir. ¿Se entendió eso? Después florecerán las acciones más intensas hacia las que nos hayásemos habituado. Y finalmente, los hábitos que son igualmente fuertes florecerán, entre los hábitos que son igualmente fuertes, florecerán las consecuencias de aquellos formados más temprano. Yo lo ilustro siempre con la siguiente metáfora que lo aterriza y hace muy fácil de entender. Imaginen al karma como toros, ¿ok? E imaginen a todos estos toros en un cortijo, ¿sí? Si ustedes abren la puerta del cortijo, ¿cuál toro sale primero? El más fuerte, el toro alfa, ¿sí? Porque el toro alfa es el que controla a todos los toros, ¿no? Y entonces ese toro alfa, con una sola mirada o con un solo bufido, es capaz de controlar a todos estos, y aunque se encuentre al final del cortijo, todo el mundo se paraliza y el que sale primero es el más fuerte, el toro alfa. ¿Hasta aquí me siguen? Bueno, ahora, subsecuentemente, ¿cuál es el que sale? El que está más cerca de la puerta. ¿No es cierto? Después, en términos generales, ¿cuáles salen? De los que hay más. Entonces, si hay muchos blancos, pues será más natural que salgan más blancos que negros. ¿Y cuál es el último en salir? El más lejano. No se dice en ningún momento que no salga. Simplemente es el último que sale porque es el más lejano. ¿Se entendió eso? Ese es el orden en general en el que el karma madura. Bien, ahora, hemos también dicho que en términos generales no siempre o no es común que el karma que nosotros generemos ahora florezca inmediatamente, ¿verdad? Decíamos que más comúnmente el karma que ahora producimos florece en vidas futuras y que el karma que hoy florece fue cultivado en vidas pasadas. ¿Por qué? Porque las causas de maduración toman tiempo en hacerse presentes. Por esto no quiero decir, no estoy diciendo que una acción actual no pueda florecer mañana, puede hacerlo, pero lo común es que tome tiempo en florecer. ¿Cuánto tiempo? Pues es imposible de decir, depende de las causas de maduración, ¿sí? Pero si se preguntan qué factores son necesarios, por ejemplo, para que un karma negativo comience a florecer en esta vida, no en vidas futuras, sino ahora. Bueno, que las acciones realizadas que esa acción haya sido realizada con extremo apego a nuestro cuerpo, recursos y vida. ¿Sí? Que esa acción haya sido ejecutada con poderosa malicia hacia otros. Que haya sido ejecutada con hostilidad hacia aquellos que nos han ayudado o rehusándonos a reciprocar su bondad, la ingratitud. Y con gran animosidad, por ejemplo, hacia las fuentes de refugio, como lo son el Buda, el Dharma, la comunidad espiritual y nuestros maestros o mentores espirituales. Cuando ejecutamos una acción negativa en ese contexto, puede florecer en esta misma vida. No se dilata en florecer. ¿Se entendió eso? Podemos decir lo mismo de las positivas, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para que el karma positivo florezca inmediatamente, lo antes posible, y no se dilate vida y vida y vida? Porque a todos nos surge que nuestro karma positivo florezca ya. Bueno, ¿qué tienes que hacer? Que tus acciones, las que ejecutas, ¿verdad?,
se lleven a cabo sin tener como referente esencial la preocupación por nuestro propio cuerpo, recursos y vida. En otras palabras, que esa acción sea una de vocación altruista. ¿Sí? Por eso se dice que si quieres abundancia, ¿cuál es la causa de la abundancia? La generosidad. ¿Verdad? Que esa acción que ejecuta se lleve a cabo con profunda compasión y altruismo, con una profunda y sincera motivación de retribuir la ayuda que has recibido, la gratitud, que la tradición budista contempla como una de las virtudes cardinales de la vida, ¿sí? La gratitud. Y al mismo tiempo contempla su contrario, la ingratitud, como una de las acciones negativas más poderosas que ejecutamos, ¿no? Y con una profunda fe y convicción, ¿verdad? Si esto acompaña a tu acción positiva, es muy probable que la misma florezca rápido. Y evidentemente esto te favorece de diferentes maneras. ¿Hasta aquí me sigue? Y todo esto opera dentro del contexto de las 4 características del karma de las que hablamos previamente. El hecho de que nuestras acciones son definitivas, ¿recuerdan? En el sentido de que producen siempre, definitivamente, alguna consecuencia. Y que esa consecuencia siempre emerge en natural vínculo y relación con el tipo de acción que se ejecutó. Eso es definitivo. En otras palabras, es definitivo el que no puedes hacer peras de manzanas. Pero también es definitivo que si plantan peras, obtendrán peras. El karma es expansivo. Una pequeña acción, todas nuestras acciones tienden a complicarse. Ahora, no interpreten la palabra complicarse solo en términos negativos, porque pueden complicarse positivamente, pueden crecer en positividad. Todo tiende a complicarse, a crecer, ¿sí? Ahora, dependiendo de lo que plantas, es lo que crece. Si plantas un hongo venenoso, crece su potencial de veneno. Si plantas una planta medicinal, crece su potencial de sanación, ¿no? Por lo tanto, si plantas karma positivo, crece el karma positivo. Y si plantas karma negativo, pues también tiende a crecer el karma negativo. Ahora, porque el karma o las acciones tienden a complicarse, a menudo decimos, no hay acción pequeña, o no hay acción de la que no debes de tener conciencia y de la que no debas de asumir responsabilidad, porque todas tienden a complicarse, para bien y para mal. ¿Se entendió eso? Si no se genera la causa, no puede surgir el efecto, ¿sí? Ahora, voltéenlo, porque creo que esto es lo más relevante para nosotros. Cuando te preguntas, ¿y por qué me estoy viendo expuesto a este efecto? La respuesta es, porque tuviste que haber generado la o las causas. Claro, la respuesta común entre nosotros es, pero no me acuerdo. Ahora, esa respuesta que es lo único que explica tu amnesia, pero no la naturaleza causal de la acción y su consecuencia. El que no te acuerdes no quiere decir que no hay causa, solo quiere decir que no recuerdas la causa. Y la razón por la que no recuerdas la causa es porque en buena medida, ¿cómo vives? Ausente de atención y conciencia. ¿Se entiende eso? Y el karma, nuestras acciones de mente, palabra y cuerpo, no se desvanecen solas. Si quieres afectarles, si quieres purificarlas, si quieres disminuirlas, por naturaleza tienes que aplicar las fuerzas y poderes de oposición. Y las tienes que aplicar individualmente. Nadie puede por ti aplicar las fuerzas y poderes de oposición. Dicho de otra manera, nadie puede purificar tu karma. Tú tienes que purificar tu karma porque finalmente tú produjiste dicho karma. Tú eres el agente de la acción, por lo tanto, tú eres también aquel responsable de su purificación o no. ¿Sí? ¿Cómo puedes purificar el karma? Bueno, ese es un tema central de la práctica del Dharma y el que abordaremos la semana próxima. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Se entendió todo lo que dijimos hoy? Muy bien, estupendo. Es complejo el karma, ¿sí? Bien,
Les recuerdo rápidamente, les invito, no olviden que la próxima semana estaré impartiendo mi seminario de introducción a la teoría y práctica del budismo tibetano en pos de la felicidad genuina. Esto es el próximo sábado 27 y domingo 28 de agosto. Presencial, a distancia, en vivo o diferido. ¿Ok? Recuerden también que este programa es el portal de ingreso a el proceso en el que participan, que es el programa formativo de Casa Tibet. Por si conocen a alguien que sientan pudiese interesarle, nos ayudasen a informarle de este seminario. En el mes de septiembre va a estar con nosotros de nueva vez Gerardo Abud, que es también un prominente maestro budista argentino, muy cercano al Mandala de Casa Tibet, y va a impartir un comentario, un texto muy bonito de la tradición budista tibetana. Les estaremos ya informando a partir del día de mañana. En todas las redes sociales de la casa estará el programa de Gerardo Abud en México en el mes de septiembre. Y les recuerdo que estamos planificando para el próximo sábado, próximo sábado 10 de septiembre, el primer evento que estaremos organizando en las nuevas instalaciones, en la nueva ala de nuestro centro de retiros en Avándaro, Valle de Bravo. Va a ser un retiro sabatino de 10 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, todavía estamos analizándolo, ¿sí? Les vamos a pedir que lleven su propio lunch para que no tengamos que ocuparnos por elaborar los alimentos para todo el mundo. Todavía no estamos listos para eso, pronto, pero no todavía. Es como un primer evento en donde queremos empezar a aprender cómo utilizar colectivamente estas instalaciones. Y lo único que resta es informarles cómo nos vamos a organizar para llegar ahí, ¿sí? Porque evidentemente no podemos auspiciar a 100 coches, ¿no? No cabemos. Entonces tenemos que organizarnos, ya sea en que unos pocos coches que lleven a mucha gente, porque es de ida y vuelta el mismo día, o unos transportes colectivos que hagan esto. Estamos organizando esto y en unos días les informaremos. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias. Terminemos como siempre dedicando el mérito y así deseando que cualquier potencial positivo que a través de este medio hayamos desarrollado y cultivado sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y pueda incrementarse donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la conciencia de sabiduría y compasión de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. ¿Así es? Así es. Así es. Muchísimas gracias. Gracias por venir, especialmente los que me acompañan semana con semana presencialmente. Y para aquellos que residen cerca de nosotros en la Ciudad de México, una vez más, una invitación, un señalamiento de la importancia de intentar participar presencialmente. Y los que nos acompañan a distancia, también gracias por hacerlo. Espero que también se beneficien a través de ese medio. Gracias y nos veremos la semana próxima. Hablaremos de cómo purificar el karma, ¿ok? Y cómo fortalecer, cómo purificar el karma negativo y fortalecer el positivo. Gracias.